Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Blake Livell. Blake era autor de escalofriantes novelas gráficas y también era guionista, pero un día las escenas que imaginó en su mente se volverían terriblemente reales. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Blake Livell. ¿Cuántos escritores no han soñado con que alguna de sus novelas tuviera lugar en la realidad? Pero ¿qué ocurriría si el relato fuese una tragedia oscura, tétrica y aterradora? Un thriller sádico donde la carne y los huesos piden desgarrarse y romperse, donde la sangre inunda cada página, donde el autor habría creado una composición sádica indescriptible. Dicen que cada autor esconde en sus historias una parte de sí, deseos, sueños, reflexiones, que cuando escribe el autor crea un espejo en el que se fija y construye su libro. La consecuencia sería la revelación del autor como depredador, un asesino que quizás no ha actuado, pero que lo hará. ¿Puede una novela gráfica cruel y despiadada pasar de una fantasía a ser algo muy real? Algo similar ocurrió en Hollywood en la primavera del 2016. Pero empecemos por el principio. Blake Livell nació el 8 de mayo de 1981 en Toronto, en el seno de una de las familias canadienses más notables. Su padre, Lorne Livell, era conocido por haber participado en los Juegos Olímpicos de Verano de 1976 como regatista. Además, había amasado una gran fortuna construyendo casas, convirtiéndose en uno de los empresarios más exitosos del ámbito inmobiliario. Era un hombre que se dejaba llevar por los privilegios de una vida acomodada, coleccionaba Ferraris y organizaba carreras de lanchas. Su madre, Eleanor, era la hija del empresario Paul Child. Eleanor había heredado de su padre Alrose Products, una compañía de fabricación de productos plásticos que contaba con varias patentes y un inmenso capital. Era una mujer hábil y locuaz. Blake vivió una infancia cómoda junto con su hermano mayor Cody, hasta que sus padres se separaron cuando aún eran adolescentes. El divorcio complicó mucho las cosas. Cody quedó en custodia de su padre, con quien viviría en pleno centro de Toronto, mientras que Blake fue a vivir con su madre a un barrio acomodado de las afueras. Cuando cumplieron la mayoría de edad, cada uno recibió una casa enorme y una asignación mensual de $18,000. Sin embargo, el dinero no compra la felicidad. Después de su separación, la relación de Blake con su padre se enturbió. La distancia y custodia a cargo de su madre generó una tensión no apta para corazones sensibles. Lorne Livell era un tipo duro y directo. No ocultaba una mueca de desaprobación, ni le temblaba la voz si tenía que decir algo que le decepcionaba. Pero tampoco lo tuvo fácil con su madre. Eleanor se volvió fría y lejana y en ocasiones sentía que lo menospreciaba. De hecho, cuando Eleanor murió de cáncer cerebral, su abogado le informó que había encargado una modificación de última hora en su testamento. Había otorgado la mayor parte de sus bienes y propiedades a su otro hijo, Cody, dejando a Blake en la estacada. Blake Livell tuvo que encaminarse a un largo y tedioso proceso legal para impugnar los cambios y obtener la parte de la herencia que le correspondía por derecho. El tribunal, que calculó el patrimonio de su madre en $12 millones, le dio la razón, entregándole alrededor de la mitad de la herencia. A pesar de todo, estas discrepancias familiares o falta de afecto paternal durante su construcción como persona adulta parece que no estropearon en exceso la relación de Blake con su hermano. Puede que en ocasiones viera a Cody con envidia e incluso con cierto desprecio por las concesiones que le permitía su padre, pero siempre se mostró cercano y fraternal. Cody pensaba dedicarse a desarrollar bienes raíces, mientras que Blake había soñado toda su vida con escribir y dirigir en Hollywood. El clima y la inspiración de California atrajo a los hermanos Livell, quienes se trasladaron a Los Ángeles en busca de una nueva vida. Los hermanos Livell, con un capital solvente a sus espaldas, se dejaron llevar por los aires bohemios y embaucadores de la costa oeste. Blake estuvo involucrado en múltiples disputas legales con familiares y socios comerciales durante su crecimiento creativo. Tenía reputación de ser agresivo e impredecible, algo que terminó alejando a sus amigos más cercanos, y parece que no tardó demasiado en darse al consumo de drogas. Algunas personas pensaban que era una especie de niñato tonto que estaba jugando con el
el dinero de papá, pero otras lo consideraban un genio con grandes ideas, muy trabajador, constante y decidido, siempre derramando todas sus energías en sus proyectos. Realmente quería tener éxito. Estudió arte y en el 2004 se graduó en la Universidad de Western Ontario. Consiguió trabajar en varios proyectos con diferentes responsabilidades, desde director hasta consultor creativo, casi siempre amparado por la fama de su apellido y el colchón económico que le acompañaba. En el 2008 trabajó junto a Mel Brooks en la serie animada de Spaceballs y poco después escribió y dirigió Bolt, una comedia sobre un estudiante universitario calvo cuyos amigos crean un sitio web erótico para recaudar dinero para un trasplante de cabello. Sin embargo, lo mejor que se le daba eran las novelas gráficas, donde consiguió cosechar una mayor notoriedad. Su proyecto más exitoso fue la novela gráfica Síndrome, publicada en el 2010, un relato en el que un médico loco pretendía probar que podía aislar la raíz del mal en el cerebro y arreglarlo, experimentando con asesinos en serie. Una novela en la que se describía con demasiado detalle cómo unas mujeres eran brutalmente asesinadas. Síndrome parecía una oda a la muerte, una poesía a la psicopatía, un oscuro presagio. La extravagancia y el carácter sádico dominaban sus creaciones. Ese era su sello de identidad artístico. Blake Livell representaba el ejemplo perfecto del privilegio, la excentricidad y el acceso a Hollywood. Los trabajos de Blake alcanzaron cierta repercusión y comenzó a hablarse de él como una nueva joven promesa de Hollywood. La reciente notoriedad y su aval bancario atrajeron a muchas mujeres atractivas hacia él. No tardó en conocer a Amanda Brown, a quien finalmente convirtió en su esposa y con la que tendría su primer hijo. Lo cierto es que no generaba demasiados ingresos con sus novelas gráficas, sin embargo, como contaba con la paga de $18,000 mensuales que le proporcionaban sus padres, tenía un colchón. Blake parecía feliz, el trabajo y su vida le iban bien, no tenía apuros y se dedicaba a lo que realmente le gustaba. Sin embargo, había algo que le generaba una ansiedad extrema. Su hermano Cody trabajaba en el mundo inmobiliario, moviendo millones de dólares. Además, había fundado C-Note Records, un sello discográfico, y se codeaba con algunas de las estrellas más importantes de Hollywood. Solía participar en partidas de póker de alto riesgo sin licencia, en un circuito que está reflejado en la película y el libro Molly's Game. Muchos de los jugadores eran grandes estrellas como Leonardo DiCaprio, Matt Damon o Ben Affleck, pero otros no tenían un buen historial. Blake estaba preocupado, tenía miedo por si su hermano perdía dinero apostando y no tuviese liquidez para saldar su deuda. Quizás podrían vengarse yendo a por él o a por su familia. Blake temía muy seriamente que las personas asociadas con estas partidas clandestinas representaran una amenaza mortal, y así lo comentó en más de una ocasión a algunos amigos de confianza. Sin embargo, es posible que la verdadera razón de su estrés se encontrase en la naturaleza caótica de su vida personal y romántica. Su esposa Amanda lo obligaba a asistir a las juergas que se organizaban en el Chateau Marmont, un prestigioso hotel que actuaba como club privado para ricos y famosos. Blake era diferente, le gustaba quedarse en casa, se agobiaba con las masificaciones de gente. Era una persona hogareña. Amanda quería salir, disfrutar de las fiestas y del mundo que le ofrecía la posición de su marido en Hollywood. Claramente eran incompatibles. Así que en el 2015, mientras Amanda estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo, Blake la dejó por otra mujer a la que acababa de conocer. Iana Kasian. Iana Kasian nació el 27 de enero de 1986 en Kiev, Ucrania. Era una chica con unos enormes ojos castaños y una melena del mismo color. Era aventurera y divertida y sus amigos la describen como cercana y cariñosa. Iana era todo lo contrario a lo que Blake había conocido hasta entonces. Era una chica 5 años más joven que él, que había llegado de Ucrania con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Iana procedía de un entorno modesto, no tenía muchos recursos y se había aventurado a mudarse a Estados Unidos para haber cumplido su particular sueño americano con solo 20 años. Era licenciada en Derecho por la Universidad Económica Nacional de Kiev y trabajó allí como fiscal de la Oficina de Impuestos, pero su verdadera pasión era actuar en el cine. Por ello se mudó a Los Ángeles, California, y consiguió algunos trabajos como modelo. Quería triunfar en Hollywood y eso requería sacrificios, así que aceptó también trabajar como traductora mientras escalaba puestos y se encaminaba a su destino. Cuando Iana y Blake se conocieron, fue como un flechazo. Ella era una mujer hermosa y carismática que compartía con él su amor por las artes y la cultura. Probablemente era la persona más amable y cariñosa con la que Blake había coincidido jamás. Él era un partidazo, un hombre aún joven, rico y con un futuro prometedor en la industria de Hollywood, la persona con la que podría formar la familia que siempre había deseado. De modo que comenzaron a salir y pronto formalizaron su relación. Parecía que todo iba extraordinariamente bien entre ellos. Salían a cenar fuera, hacían viajes juntos y finalmente
padres se mudaron a un piso en Beverly Hills. Poco después, en agosto del 2015, Iana quedó embarazada. Obviamente querían casarse antes de tener a su futura hija, pero Blake todavía estaba gestionando los trámites legales de su divorcio con Amanda Brown, por lo que la boda tendría que esperar. Pero Iana estaba muy feliz y no dudó en contarle la buena nueva a su madre Olga. Iana tuvo a su hija Diana el 3 de mayo del 2016. Olga voló a Los Ángeles para encontrarse con el hombre que dijo que iba a casarse con su hija y ayudarla a cuidar al bebé, la pequeña Diana. Después del nacimiento de Diana, Blake se mostraba contento con su nueva familia. Parecía como si nada pudiera empañar ese momento de dicha, pero la realidad fue muy diferente. Iana y Blake no tenían la relación tan extraordinaria que parecía verse desde fuera. Su romance no estuvo exento de problemas, las discusiones iban y venían y a veces adquirían un tono demasiado agresivo. Blake tenía un historial complicado con las mujeres. Había sido acusado de violencia doméstica por alguna de sus novias anteriores y muchas veces adquiría una actitud acaparadora y tóxica. Parece que desde el principio asumió un carácter posesivo con Iana. Trató de aislarla de sus amigos y familiares, de concentrar su atención exclusivamente en él. Unas señales de advertencia que Iana no fue capaz de detectar. Ella estaba enamorada de Blake. Quería cumplir su sueño con él, tenía que ser con él. Nadie podía imaginar que tras esa máscara de respeto y amor que vestía su relación había algo tan peligroso que podría estallar. La gente que conocía a Blake nunca pensó que él ejerciera esa superioridad y abuso de autoridad sobre Iana. Ella tampoco parecía estar sufriendo, todo parecía normal desde fuera. Además, Blake siempre mantuvo un perfil bajo. La actitud atolondrada e imprudente de su hermano favoreció a ello. Cody era todo un gran hombre de la ciudad, siempre fanfarroneando de cochazos, dejándose ver en fiestas, rodeándose de personalidades, así que cuando alguien veía juntos a los hermanos Liebel, veían a la noche y al día. Sin embargo, Blake no seguía un estilo de vida tan diferente. Quizá no era una figura pública tan brillante, ni era el alma de la fiesta, pero sabía cuál era su posición. Y le gustaba. Además, Blake comenzó a tener problemas con las apuestas, llegando a perder mucho dinero y a poner en contra suya a una mafia rusa de la zona. A principios del año 2016 conoció a otra mujer, Constance Bukafuri, a la que invitó a vivir a otra de sus casas que estaba a un par de kilómetros de la que él vivía con Iana y que también era de su propiedad. Constance era una compañera de trabajo especializada en realizar storyboards y con quien inició un romance secreto. Su vida se había convertido en un difícil cuadrilátero de amor y odio y estaba a punto de explotar. Tenía a su mujer, de la que se estaba divorciando, su prometida y además esta nueva amante. Constance se puso en contacto con la mujer de Blake, Amanda, y le informó sobre su prometida Iona. Extrañamente, ambas se unieron en contra de Iona, a la que pretendían deportar a Ucrania y hacer la vida imposible, en lugar de pagarlo con Blake, que era quien estaba coleccionando mujeres. A mediados de mayo del 2016, se encendió la mecha. Constance acudió a la policía y acusó a Blake de haber perpetrado unos abusos de carácter sexual contra ella en esa casa. La declaración recogió algunos tocamientos no deseados y un intento infructuoso de abusar de ella. La policía arrestó a Blake Liebel y lo condujo al calabozo de comisaría. Iana tuvo que acudir con la fianza. La denuncia quedó en nada, pero su aventura con Constance quedó al descubierto. Iana había descubierto que el padre de su hija, su futuro marido, le había sido infiel. Probablemente esto generó una fuente de tensión entre los dos, pero Iana estaba dispuesta a todo, aunque eso convirtiera su sueño de vivir en Estados Unidos en una pesadilla. Iana tenía tanto miedo de perder a Blake que no solo le perdonó, sino que trató de convencerlo de seguir juntos. Por su parte, Blake mostró una actitud desinteresada, constantemente le exigía sexo y le amenazaba con dejarla por otra mujer si no lo hacían, pero Iana aún estaba recuperándose del parto en el que tuvieron que practicarle la cesárea. Su desesperación la llevó a dejar a su hija recién nacida viviendo con su madre en un apartamento para que ella pudiera concentrarse en su relación. El 23 de mayo del 2016, Iana fue de compras con su madre. No se mostró preocupada ni triste, se comportaba como si nada de lo anterior hubiese pasado. Pero mientras se encontraba fuera de casa recibió un mensaje de Blake y su cara cambió completamente. En ese momento le dijo a su madre que tenía que ir con él. Esa misma tarde, Olga trató de comunicarse con su hija, pero después de 6 llamadas perdidas, Iana no respondía. Llamó a la policía y la pusieron en espera durante mucho tiempo. Olga no hablaba inglés y los agentes tuvieron que encontrar a un traductor. La policía no entendió que hubiera indicios de que algo horrible pudiera haberle estado pasando. Esa mañana habían ido de compras, se despidieron y ahora no le contestaba al teléfono. Era una situación normal, no era algo extraordinario. A pesar de que no había nada que indicara que estuviera en peligro, para el instinto de una madre, esa respuesta no fue suficiente. A la mañana siguiente, el 24 de mayo, Olga pidió un taxi y se dirigió al apartamento que Iana y Blake compartían con un amigo.
La puerta estaba cerrada y no contestaban al timbre, por lo que no pudo hacer otra cosa que dirigirse al apartamento y tratar de ver si había alguien en casa. Al otear la fachada, observó a un hombre a través de la ventana del apartamento. Se dio cuenta de que era Blake y lo llamó repetidas veces, pero este no contestó, se limitó a bajar la persiana. Olga comenzó a asustarse de verdad y volvió a llamar a la policía, que esta vez acudió al lugar. La patrulla se acercó a la puerta del apartamento, pero de nuevo no había indicios en la escena para que intervinieran. No se escuchaban gritos, no había rastros de sangre ni testigos que hubieran presenciado una pelea. La policía no podía tirar la puerta abajo así sin más, de modo que conectaron el altavoz de la patrulla para contactar con Blake, en caso de que estuviera dentro de la vivienda, como había afirmado la preocupada mujer. Hola, este mensaje es para Blake Livell. Esta es la estación del sheriff de West Hollywood. Estamos en su apartamento y necesitamos hablar con usted de inmediato, señor. De nuevo no hubo respuesta, por lo que tras esperar un tiempo prudencial, la policía se marchó. Olga estaba convencida de que Jana estaba dentro. Estaba en plena recuperación del parto y creía que podría haberle pasado algo. Pero tenía a su nieta recién nacida a su cargo. La había dejado al cuidado de un amigo de su hija, pero no podía pasar todo el día junto al apartamento, de modo que decidió marcharse. La mañana del jueves 25 de mayo volvió a presentarse frente a la puerta de la vivienda y volvió a llamar a la policía. Esta vez los agentes decidieron actuar amparados por el estado de salud débil de Jana, así que accedieron a la propiedad. Al llegar a la puerta de la vivienda en el tercer piso decidieron derribarla. Cuando atravesaron la brecha, los agentes se encontraron con un problema. Había una serie de obstáculos que dificultaban su acceso, como si se hubiese construido una barricada. Después de retirarlos, llegaron a la puerta del dormitorio principal, que estaba cerrada con llave. Sin embargo, en ese momento, uno de los policías que comprobaba el resto del apartamento detectó algo en el dormitorio de invitados, una mancha de sangre. Los agentes trataron de derribar la puerta, pero se les resistía, como si algo estuviera bloqueándola. Cuando la lograron abrir, se toparon con un enorme colchón. Los agentes trataron de empujarlo hacia adelante, pero en ese momento, una fuerza inesperada lo empujó hacia la dirección opuesta. Era Blake Livell quien comenzó a gritar diciendo que no iba a salir de la habitación y repitiendo que Jana no estaba en casa. La policía no consiguió someterlo mientras los nervios se apoderaban cada vez más de Blake. Los agentes lograron que se pusiera en contacto con un amigo, su contable, para que actuara de inmediato. Este lo convenció de que los dejase pasar al dormitorio. Los agentes retiraron el colchón para acceder al dormitorio y vieron frente a ellos a Blake Livell. Iba semidesnudo y en un aspecto deplorable. Entraron a la habitación y confirmaron la tragedia. Jana Kasian fue declarada muerta a la 1:02 de la tarde, a los 30 años de edad. Al lugar de los hechos se trasladaron urgentemente los detectives de la Unidad de Homicidios de Los Ángeles, William Cotter y Rob Martindale. Para ambos la imagen fue desgarradora. Habían estado en muchas escenas del crimen a lo largo de los años, pero aquella era diferente. Esta escena del crimen es considerada una de las peores de la historia de Los Ángeles, comparada incluso con la de la Dalia Negra. Cuando entraron por el pasillo que dividía las habitaciones, comenzaron a encontrar signos de lucha. En el dormitorio de invitados, la cabecera de la cama estaba manchada de sangre y también había restos de sangre sobre las paredes. En el dormitorio principal se observó una enorme mancha de sangre en la pared que parecía como si alguien hubiera tratado de limpiar. Sobre la cama se encontraba el cuerpo sin vida de Jana. Estaba cubierta hasta la parte inferior de la barbilla con una manta de Mickey Mouse. Su cabeza, que sobresalía apoyándose en la almohada, presentaba lesiones horribles. Su cuerpo estaba inusualmente pálido, más de la cuenta. Parecía como si no tuviera sangre. Le habían arrancado casi todo el cuero cabelludo, solo tenía unos pocos mechones en la parte posterior de la nuca. Su cráneo presentaba grandes impactos. Uno de ellos alcanzaba la superficie del hueso. Le faltaban partes del lado derecho de la cara, como si hubieran sido desgarradas de un tirón hasta la mandíbula. La cara de Jana presentaba además un buen número de moratones y abrasiones, así como lo que parecía ser una mordedura humana. Aquello no había sido un simple asesinato. Jana había sufrido un ataque sádico y cruel. Los agentes revisaron las pertenencias de Blake y hallaron unos pantalones en cuyo interior se encontraba su pasaporte y $4,000 en efectivo, lo que llevó a la policía a pensar que su plan consistía en deshacerse del cuerpo de Jana por completo, limpiar el apartamento y probablemente huir de regreso a Canadá. Blake aguardaba sentado en el pasillo, esposado. Tenía rasguños y moratones por toda la cara y una mordedura en el brazo. Estaba claro que Jana había ofrecido resistencia. Trataron de hablar con él, pero Blake se negó a reconocer que habían tenido algo que ver con la espantosa muerte de Jana o la horrible escena del crimen. Al principio dijo no saber que Jana estaba muerta. No dio ninguna explicación y se limitó a decir: la ciencia dirá que
quién hizo esto. En la foto oficial de su arresto posó con una espeluznante sonrisa. Mientras se producía el registro y la revisión de la escena del crimen, Olga aguardaba en la planta baja del edificio. Sus esperanzas no tardaron en disiparse con el ir y venir de policías a la propiedad. Cuando vio a Blake esposado al final del pasillo, trató de arrastrarse hasta el interior del apartamento para ver a su hija, pero los agentes lo impidieron. Los desgarradores gritos de Olga retumbaron por la caja de escaleras del edificio. La investigación policial determinó una cantidad increíble de pruebas forenses y físicas que señalaban sin duda alguna a Blake Livell como asesino de Jana. Quizás una de las circunstancias más extraordinarias a la que se enfrentaron los forenses fue la aparente ausencia de sangre. En varias partes del apartamento había pequeños rastros de sangre, pero claramente insuficientes para el daño que Jana había sufrido. Tenían que reconstruir la escena y explicar cómo se había producido su muerte si querían que Blake Livell pagase con todas las de la ley por lo que había hecho. La solución que encontraron los forenses fue la aplicación de Blue Star, un compuesto que reacciona con las manchas de sangre, aunque éstas hayan sido limpiadas a simple vista. El activo no solo altera el ADN de la sangre, sino que además la revela aplicando principios básicos de la quimioluminiscencia, el clásico luminol. Cuando los investigadores rociaron el dormitorio principal, el Blue Star y la aplicación de luz necesaria, la habitación se iluminó completamente de color azul. La escena cambió completamente y una enorme mancha de sangre cubría las sábanas y el suelo. Poco tenía que ver con las pequeñas manchas de sangre de la pared que se apreciaban a simple vista. El químico también iluminó de azul el dormitorio de invitados y el cuarto de baño. El resultado era evidente. El ataque de Jana no se había producido en un solo lugar, sino que había sufrido agresiones en varias habitaciones de la casa. La evidencia de sangre demostraba que su asesinato había sido un crimen prolongado y brutal. La autopsia reveló además la causa de la muerte. Se había desangrado, probablemente debido a la sucesión de traumatismos. Con ello también se estableció que Jana no murió como consecuencia de un impacto, ni siquiera uno que la rematara, sino que su exposición a una lesión tras otra terminó por hacer que perdiera demasiada sangre, lo que explicaba el tono tan pálido de su cuerpo cuando fue encontrado por la policía. Los forenses estimaron que tardó entre 6 y 8 horas en morir. Se recogieron muestras de sangre de todo el apartamento. Su estudio concluyó que coincidía con las de Jana y Blake Livell. Estaba claro que Blake había tratado de limpiar cualquier mancha de sangre incriminatoria y había fracasado, pero los agentes querían más. Se había tratado de borrar todo rastro de sangre. ¿Dónde estaban los materiales de limpieza que había empleado? Y las sábanas y la ropa que indudablemente tuvieron que mancharse. En el sótano, la policía encontró 11 bolsas de basura desechadas que contenían las sábanas, ropa ensangrentadas, partes de cuerpo pertenecientes a Jana y enormes trozos de su cabello y cuero cabelludo que habían sido arrancados. Una de las sábanas tenía huellas de manos distintas que coincidían exactamente con la mano de Livell. Esta fue otra prueba crucial, ya que a Blake le faltaba una parte del dedo meñique derecho. Para agravar la situación, la escena presentaba indicios de que él había estado un tiempo acostado junto al cuerpo, y además parecía como si hubiera limpiado el cuerpo antes de que llegara la policía. También apareció el arma del crimen. Se encontró un cuchillo y una hoja de afeitar ensangrentadas que, según los forenses, podrían haber sido utilizados contra el cuerpo de Jana, causándole algunas de sus lesiones. Por último, la investigación reconstruyó los últimos pasos que había realizado Blake después de matar a Jana. Sus mensajes de texto demostraban que había pedido comida de Postmates en varias ocasiones, probablemente mientras torturaba a Jana. En los pedidos solicitaba que el repartidor no llamara a la puerta, sino que dejara la comida afuera. En opinión de los agentes, no quería que lo interrumpieran. Todo en la escena apuntaba a Blake como el asesino. Para la policía no había otro sospechoso posible. Cualquier escenario que no le situase como responsable del crimen tenía poca cabida en la investigación. Ni una novia celosa, ni unos sicarios enviados para saldar una deuda de su hermano Cody. Estaba claro lo que había ocurrido, aunque había algo que faltaba por resolver. ¿Por qué Blake mató a Jana? En opinión del detective Rob Martindale, la razón que explicaba por qué Blake había matado a una mujer a la que decía amar intensamente, a la madre de su hija, se encontraba en su particular forma de tratar a las mujeres. Rob analizó detenidamente la declaración de Blake, cómo estaba repleta de comentarios del tipo no le gusta a las mujeres, o si no fuera por el dinero no le caería bien a las mujeres, y cosas del estilo. El detective lo vio claramente. Blake era un hombre acostumbrado a controlar a las mujeres de su vida con el dinero, y ante una negativa no esperada,
pudo haber estallado. Si Jana le hubiera confrontado, podría Blake haberla matado. Pero un crimen tan desmesurado no suele surgir de la nada. Jana había sufrido un nivel indescriptible, había sido torturada poco a poco. Tenía que haber algo más detrás de aquella macabra obra de Blake Livell, así que los agentes siguieron investigando. Se pusieron en contacto con el entorno de Blake, desde sus amigos de la infancia hasta sus compañeros de trabajo, indagando, recreando sus pasos, tratando de encontrar una motivación, una razón, pero no encontraron nada. Todos estaban conmocionados, no creían que fuera capaz de cometer un acto tan atroz. La investigación apostó por una evaluación psicológica, pero el informe tampoco determinó que Blake sufriera ningún trastorno o patología psiquiátrica. De hecho, concluyó que era apto para ser juzgado siguiendo el estándar normal. Así se hizo. En junio del 2018, 2 años después del asesinato de Jana, Blake Livell compadeció en el juicio. La causa alcanzó una gran repercusión mediática. Un crimen sádico se había producido en Hollywood. El espectáculo estaba servido. La sala se llenó de periodistas, de curiosos, amigos y familiares, tanto de la víctima como del acusado. Junto a Blake pudo verse a su hermano Cody, con su habitual buen gusto para vestir en cada ocasión. Su padre no asistió a ninguna de las sesiones. La defensa de Blake fue encabezada por un abogado público, Haige Takasugi, que trataría de mitigar la sentencia que se preveía desfavorable. En el lado contrario, la fiscalía estaba presidida por Tanaz Mokayev y Beth Silverman, quienes utilizarían la conocida novela de Blake, Síndrome, como la revelación del gran dilema. El juicio comenzó con el testimonio de la madre de la víctima, Olga Kasyan, que tuvo que utilizar a un intérprete para responder las preguntas del tribunal. Bajo su testimonio, la fiscalía presentó el caso como un crimen de autoría indiscutible. El testimonio de Olga, las pruebas y las propias declaraciones de Blake a la policía conducían a su culpabilidad. Además de las evidencias en la escena del crimen, como las manchas de sangre que había revelado el Blue Star, también se presentaron toda una serie de imágenes particularmente espantosas y macabras. La exhibición de las fotografías conmocionó a los asistentes y a los miembros del jurado. Eran inusualmente gráficas e inquietantes. En ellas se mostraba cómo se había producido la muerte de Jana, cómo Blake le había arrancado el cabello, cómo había perdido su sangre y algunas partes de su cuerpo. Y entonces llegó el gran momento, la revelación que los fiscales habían anunciado, la explicación de por qué Blake había sido capaz de hacer algo así. Su novela. La fiscalía argumentó que el asesinato de Jana guardaba un paralelismo evidente con la trama que Blake había reflejado en Síndrome. No era una simple novela, era un presagio, un deseo que tarde o temprano quería cumplir. La propia portada presentaba una muñeca con cabellos arrancados, y la trama concentraba una sorprendente correspondencia con el crimen que se había cometido. 2 de las víctimas del protagonista morían desangradas como Jana Kasyan. Se planteó que la muerte de Jana no fue ni más ni menos una representación de la fantasía que Blake había creado en su novela. Un crimen modelo que él mismo diseñó y que había puesto en práctica. Para la acusación, la tortura y el asesinato de Jana fueron premeditados. Blake sabía lo que estaba haciendo, por eso se tomó su tiempo, por eso pidió a los repartidores que no le molestaran. Vio sufrir lentamente a Jana y no solo no se detuvo, sino que decidió seguir adelante. Liberó su verdadero yo interior, al que había ocultado pero que en realidad siempre estuvo. Como él mismo había escrito al final de la historia, al final todos nos convertimos en monstruos. Llegado el momento y tras la exposición de sus pruebas y la espeluznante comparativa con la novela, la fiscal Silverman hizo la pregunta de ¿por qué? Admitió que el motivo a menudo era difícil de discernir, pero ofreció pistas sobre lo que pudo haber llevado a Blake Livell a tales extremos: el poder, los celos y la ira. Probablemente la atención que recibía su hija Diana, recién nacida, le consumió de envidia, una rabia que escapó de todo control. Concluyó diciendo: tiró pedazos de su prometida como si fuera basura, la madre de su bebé recién nacida. En su alegato final, la defensa argumentó que Blake no era responsable del asesinato y que padecía una enfermedad mental en el momento del crimen. Takasugi trató de contradecir las contundentes pruebas que presentó la fiscalía, señalando que se encontró ADN de un segundo hombre desconocido en el exterior de 3 de las 11 bolsas de basura en el sótano de Blake, y poniendo en duda el testimonio del experto forense que había realizado el estudio para la acusación. Pero ese argumento no convenció al jurado. El juicio duró únicamente una semana. Tras una deliberación de 90 minutos, el veredicto del jurado declaró a Blake Livell culpable del asesinato en primer grado, tortura y mutilación de Jana Kasyan. El juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, lo que reconfortó a la afectada familia de Jana. El 16 de julio del 2018, Blake Livell, de 31
48 años, fue recluido en la Institución Correccional de California, una prisión estatal de máxima seguridad donde hoy cumple condena. El asesinato de Jana Kasian está considerado por muchos como el crimen más espantoso de la historia reciente de Hollywood, y os recuerdo que allí fue donde sucedió el crimen de la Dalia Negra, con lo cual es bastante decir. Un acto tan cruel y despiadado que todavía sorprende a quien rebusca en sus detalles. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. El caso de Jana Kasian fue un acto de violencia sin sentido que dejó un profundo impacto en la sociedad. Este asesinato fue una llamada de atención para que la industria del entretenimiento observara más de cerca el comportamiento de sus miembros. Respecto al juicio también dio mucho que hablar y tuvo algo más de recorrido. En abril del 2020, el Tribunal de Apelación confirmó los cargos. La defensa trató de desarticular la sentencia, insinuando que el veredicto venía dado por el condicionamiento emocional que la Fiscalía había provocado en los miembros del jurado, al comparar el crimen con la novela. Según dijo, las similitudes eran rebuscadas, una simple coincidencia. Pero en la revisión del caso, los jueces señalaron que la abrumadora evidencia forense fue más que significativa que cualquier cosa que se hubiera sugerido sobre la novela de Blake. Lo cierto es que las evidencias demostraban que Blake Livell estaba dentro del apartamento cuando Jana había sufrido las lesiones que le llevaron a su muerte. Se habían enfrentado, habían luchado y acabó por arrebatarle la vida. Además, se habían presentado pruebas que confirmaban la culpabilidad del acusado, como el mentir sobre el bienestar y el paradero de Jana Kasian cuando intervinieron los agentes, los intentos de limpiar la sangre de varias partes del apartamento o la eliminación y destrucción de pruebas incriminatorias. Amanda, la primera mujer de Blake, rompió la amistad tóxica que tenía con Constance, su amante, en la cual se habían unido para hacer pagar a la pobre Jana que no tenía nada que ver. Amanda puso una orden de alejamiento contra Constance, pues se dio cuenta de que era una persona obsesiva. Tras el juicio, Olga, la madre de Jana, quedó al cargo de su hija Diana. Nadie de la familia de Blake solicitó la custodia ni ofreció nada de dinero para la manutención de la pequeña. Por ello, Olga presentó una demanda de $65 millones. Finalmente se sentenció a que Blake Livell pagara $41,6 millones a la familia de Jana. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Se inspiró en su propio cómic para cometer el crimen? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!